Que duda estoy por ahí, o algún compañero. Muchas gracias. Fins ara. Doncs, com a jo presento el Ramiro, que de la comissió de la gent gran del 15M, el Carles, també de la mateixa comissió, vosaltres que també sou de la mateixa comissió, Yo soy una agregada. la Carme, que és una sòcia de la Cooperativa Integral Catalana i col·laboradora d'aquí a Obrer Social, i el teu nom? Mi nombre es Mari. La Mari. I la Mari. I el Joel, que està fent les fotos, que està filmant també, no? I el meu nom és Esperó. Jo pertany a la Cooperativa Integral Catalana, estic en alguna de les comissions que dinamitzen la cooperativa i concretament estic en el grup dels Iaiosics. I el grup dels Iaiosics ens diem Iaiosics. Iaiosics, no Iaioflautes, sinó Iaiosics. I és el nom que ens van posar del grup i que té una anècdota curiosa, com va néixer el grup aquest. En una trobada que vam fer de la cooperativa hi havia poques cadires. Hi havia una cadira, una butaca, hi havia una butaca. I aleshores l'Àngels, que no ha pogut estar present perquè està molt encostipat, pobreta, que millor que es quedi a casa, doncs l'Àngels va agafar-se aquella cadira. I allò que tothom li diu, no, Àngels, tu has pillat i tal, diu, privilegi de iaia. Privilegi de iaia. I diu, iaia o flauta? No. I diu, no, iaia o flauta no, iaia sic. I això va agradar, no? I aleshores vam dir, bueno, aquests que ja tenim l'edat de ser avis, els que ja tenim aquesta edat de ser avis, perquè no fem un grup dins de la cooperativa integral, que hi ha grups de moltíssimes classes, de moltíssimes maneres. Aquí hi ha gent que està treballant, com ha dit, per la salut, per l'educació, per energies alternatives, de comunicació, de finançament, de jurídica, d'un munt de grups. O sigui, si entréssiu a la xarxa social de la Cooperativa Integral Catalana, trobareu que som 100 i pico grups diferents, que tots estem treballant, cadascú especialitzat. Vam dir, doncs crearem Iaiosics. I Iaiosics és un grup de gent que tenim per la nostra edat, ja podríem ser avis, que per la nostra edat ja tenim una experiència que la gent més jove no té encara. Això no és cap mèrit, això és una cosa que vas fent anys i no te n'adones i que podem aportar una visió diferent de les coses i que podem asserenar els ànims. La majoria de la gent que participa de la Cooperativa Integral Catalana, la gent més activa, vull dir, tenen l'edat del meu fill. Aleshores, aquesta visió més pausada vam considerar que seria molt interessant d'oferir-la. I això és el grup de Iaiosics. I ara cedeixo la paraula a vosaltres que us presenteu també. Claro, habíamos decidido entre nosotros que yo planteara un poquillo de dónde venimos, pero claro, esta gente más vale que hagamos aquí un poco de diálogo entre todos, pero sobre todo la idea nuestra era explicar que somos un grupo muy joven, a pesar de nuestra edad, aún no tenemos ni los 2 años de existencia, pero como gente mayor que somos, estamos muy preocupados por todo lo que pasa en general, porque no vamos a ser nosotros, porque seamos mayores y algunos ya estamos jubilados, preocuparnos nada más que del problema de la jubilación, el problema del inserso y el problema de la sanidad pública. Por decirlo de una manera, que parece ser que es el factor principal que preocupa a la gente mayor, la sanidad y la paga, cada mes. Entonces, nosotros empezamos, como digo, el día 15 del 2011, cuando la acampada. Entonces, llevamos un rodaje, a pesar de nuestra poca edad en el asunto, llevamos un rodaje muy grande, porque empezamos allí dando explicaciones. Yo creo que era el stand
o el chiringuito o el kiosco que más gente recibía al día, porque a veces estábamos en una mesa así, 4 o 5 personas mayores, y a veces había 3 o 4 colas de gente joven que venía a interesarse el porqué de la acampada, qué representábamos nosotros allí, el por qué se organiza esto de que se empezó a llamar 15M, esta movida de gente joven, pero que no estaban solamente los jóvenes, que estábamos también los mayores, y la gente lo que nos decía, gente joven, muy interesada en saber lo que pasaba, que cómo es que en su casa, ni sus padres ni sus abuelos le habían explicado a ellas cosas y a ellos cosas de política. ¿Cómo es que tanta gente allí era porque están informados, porque saben de política, porque saben lo que quieren, porque por la situación que se estaba dando de crisis, se formó esto, ¿no? Pero esto no ha sido una cosa, no ha sido una cosa espontánea, que la gente no sale espontáneamente porque sí a la calle, es porque ya se estaban creando unas condiciones a nivel de las redes, a nivel de los móviles, que hoy todo el mundo tiene en el ordenador, en los móviles, y se estaba creando un clima que dio como resultado ese día de 15M. Entonces, nosotros como colectivo, como un colectivo de gente grande, pues nuestras reivindicaciones, por decirlo de una manera, eran 4 principalmente, que era lo de las pensiones, lo de la memoria histórica. Bueno, eran cuatro objetivos que nos marcamos para no llenar una pizarra con muchas reivindicaciones que la gente no la iba a asumir. Y entonces pues estuvimos así hasta que nos levantaron, hasta que, bueno, otra cosa que hay que decir, que el día 27 de mayo el gobierno catalán decidió levantar la acampada, y a partir de las 8 de la mañana ya estaba la plaza ocupada por los mozos de escuadra. Había un cerco de 350 mozos que fueron a desalojarnos, y fueron ellos los desalojados, porque a raíz de que se empezó a divulgar, la gente con sus móviles, con sus ordenadores, la prensa que también dijo algo, pues empezó a pijer, y rompieron, por donde está el Banco de España, rompieron la barrera de los policías y empezaron a retroceder para atrás, yo lo presencié todo porque estuve allí desde el principio, empezaron a retroceder para atrás, y salieron por la esquina del Corte Inglés, Ronda, con Paseo de Gracia, por allí salieron todos, que tenían el cuartel general montado en la calle Corta, del Corte Inglés a la Plaza Urquinaona, tenían allí todos los coches, todas las lecheras y las ambulancias. Pero eso sí, hay que decir que no se fueron antes de dejar allí una reguera de heridos de más de 136 personas, algunos heridos de gravedad, o sea que allí corría la sangre, Y, bueno, pues retiraron alrededor, no sé si fueron 34 o 35 camiones de basura de la plaza, que no era basura, los camiones eran de basura, pero lo que se llevaron no era basura. Allí se llevaron 2 o 3 camiones de comida, cargaron con las neveras, cargaron con las bombonas, que había bombonas grandes, se llevaron ordenadores, se llevaron camas, se llevaron, ya digo, entre 34 y 35 camiones cargados. Eso fue un robo descarado que algún día Félix Puig debería de responder por ese robo que le hizo a la gente del 15M, de la acampada, porque se llevaron cosas de valor, cosas de valor. Y bueno, nosotros pues nos implicamos de tal manera allí que seguimos allí hasta que un día ya decidimos levantarnos, pero fue por decisión nuestra, porque ya aquello se estaba creando un cierto problema allí ya de convivencia, porque allí aprovecharon mucha gente que iba nada más que a comer, que no eran ni mucho menos gente que tenía inquietudes políticas o revolucionarias o de cambio, que eran gente allí, se notaba que era gente más que venía ya a chupar.
y entonces ya empezó a correr la droga por la noche, las latas de cerveza corrían allí, ya hubo peleas, la Merkel empezó a mandar gente pervertida para aquí y con la mochila y se quedaban ahí de noche, creaban problemas entre ellos, para desprestigiar, por decirlo de una manera, entre los medios de comunicación lo que era el 15M, que eso no era 15M. Bueno, a raíz de ahí nosotros pues decidimos de hacer huertas todos los martes, de hacer huertas como la Martes de Mayo en la Plaza de Cataluña. Hemos estado prácticamente 1 año y medio largo. Hemos estado haciendo todos los martes, nos juntábamos allí, estábamos 1 hora y pico, dando vueltas y después hacíamos un poquito de asamblea y al cada uno por su casa. Pero antes de llegar a esa huerta, de Barcelona, como de todas las comunidades de España, salieron collas de muchachos y muchachas que se dirigieron a Madrid. Salieron a último de junio, salieron para culminar todas las caminatas o todas las columnas el 23 o el 24 de julio del 2011 en Madrid, para dar un golpe de efecto, por decirlo de una manera, porque no iba a ser otra cosa, a ver si se daba al traste con este sistema que no conviene. Y las personas mayores, nosotros, nuestro grupo, organizamos una marcha, antes cuando iban todavía por Cataluña, estuvimos un día haciendo vida con ellos en Gandesa, fuimos muy bien recibidos, nos trataron como si fuéramos como 15M, que éramos, ¿no? Llevábamos comida, llevábamos el calor que le fuimos a aportar, ¿no? Estuvimos todo el día con ellos y después regresamos. Pero después, para cuando iban a Madrid, organizamos 3 autocares, que eso también fue una hazaña, por decirlo de una manera, de nuestro grupo, que ninguno lo había hecho, ningún grupo de 15M de aquí de Barcelona y de Cataluña organizó 3 autocares como organizamos nosotros. Bueno, y a raíz de ahí pues hemos participado en todos los actos que ha habido, en todas las manifestaciones. Ahora estamos participando en los scratches, estamos participando en los encierros que hacen los yayoflautas, porque aunque no seamos yayoflautas, nos invitan siempre. Al principio ya cogimos un contacto con ellos y decidieron de invitarnos, ¿no?, para que les apoyáramos, ¿no? Y bien, todo esto es prácticamente nuestra trayectoria, y ahora tenemos en proyecto cosas. Tenemos en proyecto pues iniciar otra vez, que a raíz de lo del Hospital de San Pablo, que hemos dado mucho apoyo ahí, desde un principio hemos estado en la Comisión de Taller Gran, nos lo tienen reconocido los mismos trabajadores de ahí, que hemos hecho ahí una labor. Hemos recuperado a este compañero a raíz de ahí, porque hemos conocido a más gente, hemos recuperado gente que tiene inquietudes, que quieren participar con nosotros, y hemos descuidado la Plaza de Cataluña. Pero ahora ya llevamos 2 martes o 3 que nos seguimos reuniendo en la Plaza de Cataluña y vamos a seguir reuniéndolo, y para el día 10 tenemos proyectado hacer una chocolatada y invitar, pues quedáis invitados, ya desde aquí, para que vengáis. Será por la tarde, que es cuando empieza la gente ya a acudir a la plaza, para volver otra vez a iniciar las huertas que hacíamos antes, y de momento eso, y estar pendiente de que discutamos si vamos a seguir dando eso o vamos a cambiar la táctica. Pero de momento es la idea que tenemos. A mí me gustaría, ya que era una de nuestras reivindicaciones, pero claro, a veces tan poca gente me sabe más enrollarme, de hablar un poquito de las pensiones. Las pensiones en este país vienen arrastrando cola larga. El motivo de las pensiones es porque ya Felipe González, yo no sé si aquí hay algún simpatizante del PSOE, que me perdonen, ya Felipe González dijo que no quería ni un pensionista rico. Eso es gobernanza. Entonces, claro, no teniendo en cuenta. Entonces, no veo la tele casi cada día algo menos porque No digo, ha salido hoy. Bueno, es que le ha hecho una entrevista la Susana Griso a él, y pues
Entonces, antes, cuando llegó al poder, consiguió, porque tenía mayoría absoluta y lo recalcaba cada día, hacía lo mismo que hace Rajoy ahora, le restrega a los grupos minoritarios que tienen 11 millones de votos. Pues Felipe González también lo restregaba. Cuando algún partido de izquierda, a la izquierda de ellos les decía algo, decían que ellos tenían la soberanía popular. Entonces pasó las pensiones de sacar el cálculo de los últimos 2 años trabajados a los 8. De los 8 los pasó antes de salir, cuando ya estaba que ya en el último mandato no tenía mayoría, pero casi regaba la mayoría, siempre tenía un grupo que le apoyaba en estas leyes malas para el trabajador, como era Convergencia, como era el Partido Nacionalista Vasco, el Popular, y eso siempre le apoyaba en estas cosas que oprimen a los pensionistas y a los obreros. Lo colocó a 15 años, o sea, estaba cuando él llegó en 2 años, lo puso en 8 y antes de salir del poder lo colocó en 15 años. No entró de golpe, es como la ley que han sacado ahora, no entró de golpe de hoy para mañana, en 15 no, pero fue paulatinamente aumentando 1 mes o 2 cada año, hasta que llegó, o era un año cada año, hasta llegar a los 15 años. Entonces, el problema está que lo de las pensiones, ahora, últimamente, los 3 últimos o 4 años, oye, con todo esto me contáis. No, porque te acuerdas que Jacinto Sadir, yo creo que me parece que sería bueno que él también dijera algo. ¿Te acuerdas que Sadir antes él? Sí, tú Que quieres decir algo. Jacinto, y que sí, Bueno, como lo hay ha tantas vivido, cosas que que es decir, vivido, sí. pero bueno, una de ellas es que estamos también por la economía social y estamos también por dar una alternativa a nivel práctico y a nivel organizativo al margen, como hacemos nosotros, al margen del sistema, de alguna manera, o dentro del sistema, pero con otra visión. Y una de ellas es la cuestión de la banca, tengo muy mala memoria, la banca ética, pero que esa de verdad, de no solamente el nombre, y también, pues, yo en concreto estoy bastante involucrado, y en compañía de también, algo, ¿no? Pero eso también. Pues en Son Energía en concreto, en lo de las alternativas energéticas, que es un sitio, es un tinglao muy cogido por el oligopolio, porque estos son todos uno. Ellos tienen, aunque son como 4 sectores de la cuestión de la energía, que supongo ya lo sabréis, la generación, la alta distribución, la distribución más baja, la comercialización, etc. Pues nosotros aquí, gracias a un proyecto que supongo que también si lo conocéis, gracias a ese proyecto y otros, hay varios, pues lo voy que ya también lo conoceréis, os lo voy a decir solamente los titulares. Nosotros apoyamos también este tipo de políticas y de acciones. Y sería Gesternova, es una empresa también con esta finalidad. También son comerciales. Gesternova, sí, que esta es mucho más bueno. Oye, comercializa. Sí, esto también hace un poco más. Ahora os daremos una hoja de esas. Sí, Está Goyener, que son igual que nosotros, solo que nació y se desarrolla en el País Vasco, pero ya no quisieron salir por el marchamo, no quisieron porque lo decidieron así, pero por lo demás es todo igual que nosotros, exactamente igual. La idea es generar y comercializar la energía renovable, la finalidad es que sea renovable y de que sea gestionada, autogestionada por los propios consumidores. Es una apuesta importante, a nosotros la verdad que nos va bien de momento. Y luego está la Sencer, que esta también que solamente es comercializadora. Yo quería explicar algunas cosas más, pero está muy bien lo que nos ha explicado, por favor. Y la pena es que bueno, que ya lo sabíamos casi todo. Yo no. Pero está muy bien, no, que está muy bien, te explica muy bien, y de verdad muy bien para el poco, porque yo, por ejemplo, si no sería capaz de hacer un relato tan pormenorizado como lo haces tú. No, pero ¿qué has hecho tú, Jacinto? ¿Cómo te has implicado? Lo que es... ¿Cómo te has implicado? Yo ya llevaba mi cabeza siempre. Y lo que vino, yo ya lo veía venir en el trabajo, porque a partir del año
94, 95, yo ya me iba a jubilar y algunos compañeros más, veíamos cómo las empresas que trabajaban en el puerto ya iban cambiando la táctica, iban apretando más los servicios cada vez, intentando recortar las horas sindicales, intentando intentando también controlar los trabajos, los horarios, las hojas que lo tenías que hacer poco a poco. Y yo recuerdo que decían los chavales que eran ingenieros que entraban a trabajar, que no se implicaban en nada porque eran ingenieros, cobrábamos un buen sueldo y decía, bueno, traqueamos muchas reuniones, perdíamos tiempo, estábamos acostumbrados a un grupo pequeño, relativamente pequeño, y yo les decía, digo, mirad que cuando nos jubilemos más de uno se va a acordar luego de que las cosas no, si ganamos un buen sueldo, no es porque los patronos no lo quieran dar, sino que porque no lo compramos. Y bueno, a mí no me hizo falta. Yo echaba en faltar ya desde antes, pero sobre todo en el último ataque, por así decir, del PSOE, del último gobierno de Zapatero, que eran ataques frontales ya de lo que decía y de lo que mandaban de allá, de la troika, que la llamaba troika. Digo, joder, y la juventud, yo ya me había jubilado, me encontraba con algún compañero, que vuelvo a parar, me encontraba con algún compañero y ¿qué? ¿Cómo está aquello? Han quitado un montón de cosas. Digo, esto ya lo sabía yo. En cuanto que hubiera nadie que currar, que se currara para mantener lo que había sacado, esto no va a hacer. Y yo me cansé y dije, ¿cómo coño? No sale algo. Entonces cuando en las redes salió ya por el mes de marzo a abril una convocatoria o algo así sobre que se iba a hacer algo para el 15M y salía un grupo, había un debate, yo me apunté al debate y iba mirando y al cabo de un tiempo vi que aquello podía cristalizar de alguna manera, podía llegar a algo. Y bueno, el día anterior hubo una manifestación de los sindicatos, ahí estuve, y al día siguiente hubo la del 15M, ahí estuve. Y bueno, yo me quedé encantado, digo, hostia, un fla, me fui ahí al día siguiente con mi gorra, me senté en la silla, y ahí con el chaval de obra, digo, decime lo que tengo que hacer, porque yo no tenía idea, yo aquí estoy para echar una mano en lo que haga falta, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya un poco lo que ha dicho el compañero. Cuando salíamos dando vueltas, llevábamos propaganda ya previamente elaborada según los puntos que más calientes había en el momento. Aquí el compañero Carlos lo ha hecho casi todo, lo comentábamos un poco como por internet, muchas cosas, que ha sido una herramienta que hemos utilizado, no masivamente, pero sí que nos ha funcionado, nos ha valido. Y bueno, ahí hemos estado recogiendo firmas y como había dicho el compañero, pues hemos estado muchísimos ratos, nos hemos sentido jóvenes otra vez, no solamente Útiles. útiles, sí, bueno, útiles yo creo que sí, no siempre. Útiles. De una manera o de otra. Un poco rejuvenecidos. Y sí, y bueno, con un poco más de esperanza y la verdad yo todavía, hasta que no me muera no la tiraré. O sea, Muy bien. ara me voy a otro sitio. Jo volia comentar una cosa, perquè i el que et diré és terrible, és terrible, o sigui, és que dir-ho em fa mal, dir-ho em fa mal. Tot el que està passant és l'èxit del sistema. És un èxit del sistema, o sigui, 6 milions i pico d'aturats és tot un èxit del sistema. Un 30% de fracàs escolar és un èxit del sistema. Tot això són èxits del sistema. El sistema està triomfant sobre les persones, sobre nosaltres. D'una manera brutal. Esto es lo que decía Marx, el ejército de reserva. El paro era el ejército de reserva. Muy bien que eso le va muy bien al sistema, que tú no quieres hay 50. La veritat és que els scratchers no fan por a ningú, fora del que és denunciat. Però en canvi els scratchers, els que practiquen els scratchers, ja ho sabem tots, que són uns nazis i uns filoetarres. La marca la referir. Però en canvi el veritable terror, el que està paralitzant la gent, el que està portant a la desesperació moltíssima gent, és el que està practicant l'Estat. No l'Estat, el sistema
sistema, l'Estat és una part del sistema. Un instrument. Un instrument del sistema, no? Que està terroritzant la gent. Clar, 6 milions d'aturats. 6 milions d'aturats. Aviam, si tens feina i et ve el jefe i et diu t'has de retallar el sou en un 60% o et foto al carrer, la gent firma. La gent firma. I a més, li diu, però t'has de fer contracte nou per quan perd tota la integritat, no? I començaràs a partir de zero. I la gent firma, perquè està terroritzada. Tenen por. Sempre s'ha jugat amb la por. Sí. I Si la gent no ho sap, això és el més terrible. Aquí a la cooperativa, des de la cooperativa estem promovent un sistema diferent de fer les coses. Però jo me n'adono que els que formem part de la cooperativa som fills d'aquest sistema assassí. Som fills d'aquest sistema. La prova és avui, per exemple. Avui som gent gran i només som gent gran, no hi ha cap jove aquí. Perquè un dels èxits del sistema és compartimentar. Els nens tancats a l'escola, la gent gran tancats al casal o a la residència de la tercera edat. Abans dèiem asilus. Són residències de la tercera edat, o al casal de la gent gran, o tal. O sigui, separats, separats. Quan l'èxit de la nostra espècie, de l'ésser humà, és que si hem pogut evolucionar d'un ésser tan feble com som nosaltres, enmig de bèsties tan fortes i tan potents com hi ha a la natura, ha sigut pel nostre sentit de la solidaritat i d'estar tots junts. L'èxit de la reproducció humana es basa en les àvies. Quan les dones deixen l'edat fèrtil, que ja no han de cuidar els seus fills, poden cuidar els fills de les filles, poden ajudar les filles a tenir fills. Quan els éssers humans vam aprendre a cuidar dels vells, van començar a recollir tota la saviesa del vell que ja no podia anar a caçar, que ja no podia anar a plantar, però sí que sabia quan s'havia de plantar o on s'havia d'anar a caçar. I això significava un guany per a la comunitat. A poc a poc anem creixent, i de cop i volta creem un sistema en què els vells ja no tenen lloc, ja no tenen espai, en què els vells ja no són escoltats. Això és el que interessa. Això és el que interessa. És el que interessa. És el que interessa. Però la gent, aquí està el problema, jo crec que llavors és un altre. No és en si el problema, sinó el no saber anar, o sigui, buscar... Da mucha pena irme, porque... Gràcies, Jacinto. Hasta la próxima. Moltes gràcies. El paraguas. Sí, está allá. Gracias. Però crec que hi ha un problema, que és el de no saber buscar els apoyos adequats, perquè hi ha gent que sap moure a la gent. Llavors crec que hi ha un vincle que no es fa, que és un tipus de persona que sap atraure d'una manera o altra que es faci aquesta el que dius, les divisions, que sàpiga atraure-les. I s'ha de buscar la persona que estigui disposada perquè vegi que és important, necessari, el que vulgui, però que participi en això. Passava, és el que jo li havia dit amb ella, i veig que amb el de les preferents passava el mateix. El tipus de gent és una gent gran i no saben ni mobilitzar-se, no augmentaven mai, ells mateixos es queixaven. Jo he vist, però no m'escoltaven. Jo no sé trobar la solució, però sí que me'n dono compte de coses. Jo no sóc la que faré el pas, però jo n'he mogut, fa molt de temps molts anys que veig moltes coses, i tot el que dius de la gent gran és així. Però s'ha anat fent i ningú ha estat fent res per això. Llavors crec que és important saber trobar. Jo no sé, per exemple, des de la programació neurolingüística, hi ha gent que sap trobar els col·lectius i ajuntar col·lectius. S'ha de buscar la connexió
més que l'altre ho sabem, podem estar d'acord, es pot compartir les idees, etc. Però saber que hi ha el vincle, em fa l'efecte que seria el més important. Fixa't una cosa, una de les coses que va tenir molt d'èxit el moviment quan va arrencar era perquè jo entenc que és una mancança que ara sembla que tots busquem, no? Algo que ens ajudi perquè hi ha hagut una dispersió, molt gran. Estem saturats que al mateix dia convoquin 3 manifestacions en 3 llocs diferents i tots amb motius importats i tots. I això és una que ens manca. Però una de les coses que va tenir èxit el moviment era que perquè era un procés assembleari no hi havia líders. I es parlava per veu, no pròpia, sinó es parlava de veu del col·lectiu. I això va molestar molt al sistema. El va destructar perquè buscava algú a qui refrendar, com la Colau ara, l'han crucifixat, l'han posat contra la paret, i si l'han posat, m'entens? O com la persona que surti i que condueixi una mica aquest moviment que és tan incordiant i que molesta tant al sistema, està a l'expectativa que la perseguiran i la destruiran com puguin. A la que surti un cap... Vull dir que ara estem en un dilema que, per una part, necessitem que hi hagi una coordinació, que no ens dispersi tant perquè estem perdent molta força i ens estem cansant. Totalment. Hi ha una part de fatiga, ens estem cansant molt. No podem cada dia... No sé si tu hi vas i veus que al matí hi ha una manifestació, a la tarda hi ha un no sé què... Aquí porto coses de convocatòries perquè us ho donaré, però és que és impossible. Dimecres hi ha una cosa, dijous l'altra, dilluns al matí... No es pot fer, o es fa col·lectivament. Ja són masses coses, és prou evident que s'ha de fer alguna cosa. Jo però penso que això té un aspecte positiu. Som molts petits col·lectius, molt especialitzats cadascú en una cosa diferent, molt atomitzats, per tant semblen molt petits, però és que no hi ha res que pugui tornar més boig un elefant que una puça. I resulta que són milers de puces. Són milers de puces. Però, per altra banda, poden aixafar a la de Colau. La part no l'aixafaran perquè la... No la defenderemos porque la que estamos... És que aquí està, és que el que anava a dir, és que hi ha algú que és una cosa concreta, és una cosa concreta la de Colau. Però la PA no es pot aixafar. Per què? Perquè la PA no és una entitat, és un multitud d'entitats, perquè hi ha la PA de l'Hospitalet, hi ha la PA de Nou Barris, hi ha la PA... Hi ha 40 entitats a Espanya, hi ha 40 organitzacions a part. Per això, aleshores... Perquè jo la sigla esa no sé lo que quiere decir. Plataforma de Defensa de Hipoteca, o de Afectados por la Hipoteca. Plataforma, sí, Plataforma de Afectados de la Hipoteca. PAH. Sí, PAH. Esto era aquí con la Calao cuando vino. Sí. Bueno, yo es que lo digo mal, no sé si tengo esa... Pero bueno, es serio. Y entonces yo vine a escucharla a ella, no era mi tema, digamos, yo no me encontraba gestada con el tema, pero claro, estoy con todas las personas que se encuentran en esta situación. Entonces lo que sí venía, bueno, soy una persona en que estoy con el tema de las preferentes, que todavía me parece mentira, porque yo que todavía no me lo creo, pero bueno, está ahí. Entonces una de las cosas que le dije a ella, digo, mira, no es mi tema, no estoy aquí por esto, pero porque ella me ayudó mucho en una cosa que dijo, y ahí me ayudó mucho a mí, como yo me encontraba interiormente, de mi tema, Y fue una cosa de cuando las personas se acercaban a las plataformas, personas que perdían la casa o le iban a desahuciar, o se encontraban con este problema. Al acercarse, pues bueno, son personas que les daba vergüenza pues a la hora de compartir esa situación personal, Y yo al decir eso digo, uy, coño, madre, ¿qué te pasa a ti esto, Que es porque compartir, por ejemplo, esto de la casa, pero compartir eso que te ocurre con el banco, pero que no dice, pues ya lo toman como que eres avariciosa, que es, en fin,
eres una ignorante, como no te has dado cuenta, en fin, todo esto, ¿no? Y entonces me ayudó ella bastante a comprender y a entender de que no era en mí solamente la ignorancia, sino, o sea, no la ignorancia, sino lo que sentía, ¿no? La persona que le pasaba el tema de la casa que no compartía. Y me ayudó, entonces le pregunté, y entonces estas dos cosas pues me ayudó bastante, ¿no? Y al hablar con ella, con la persona que estuvo aquí, no sé si tú estuviste con ella, entonces ella, pues bueno, póngase en contacto conmigo, ¿no? Y entonces una de las cosas, bueno, que me ayudó bastante es porque yo unos días antes de estar aquí con ella, pues entonces estoy yo con mi nieto en su casa y cojo y, bueno, una tiene su gotera, estaba con unos dolores muy fuertes, y cojo y le digo, estoy conmigo, y digo, no, es que sabes qué pasa, Rubén, hace unos días que no me encuentro bien, ¿no? Y digo, bueno, y tú también te harás mayoría, alguna otra gotera que se presentará, ¿no? Que sí, coge el niño el plato, que sí, yo tendré gotera, pero a mí no me pasará de las preferentes como a ti. ¿Ves que cogió el niño el plato y se fue a la cocina? Pero a mí no me pasará de las preferentes como a ti. ¿A qué lo negó? O sea, lo comparto ahora, ¿no? Porque lo compartí con la Ada, ¿no? Después, cuando tuvimos un buen rato, ¿no? Después lo tuve con el moderno. Y entonces me ayudó, digamos, a asestar, ¿no? Las personas que tenemos, por ejemplo, a nuestro alrededor cerca, y no compartimos, digamos. Y entonces, después a la vez, bueno, yo voy a la plataforma de las referentes, ahí le dije a la Ada, digo, mira una cosa que tenemos nosotros, es que claro, soy gente muy joven, tenéis fuerza, ¿no? Tenéis fuerza. Cosa que la gente que está con el tema de la gente no la tiene. No la tenemos. Sí, es verdad, sí, señora, eso es verdad, es verdad, ¿no? Entonces, al ir a la plataforma de las preferencias, pues bueno, están que ellos son personas muy mayores, tienen que ayudar a la que llegue, en fin. Pero ahora el día del 23, pues el día del 23 yo cogía, le daba la publicidad, le decía a la gente, pero por favor, no, esto no, hay gente ya con su aspecto, rechazan la publicidad. No. Hay personas que la cogen y ya saben, y decía, pero oye, únete. No, mira, aunque sean 3 pasos, le decía yo. 3 pasos. 3 casas. Alguna persona lo hacía, ¿no? Pero gasté muchísimas energías. Y entonces aprendí y sentí que realmente la gente nos estaba deshumanizando. Y hace mucho tiempo que lo siento, que lo veo, porque la persona me conoce. Y a mí me dice, oye Mari, ¿tú qué haces? Y hace años que digo que hago la calle. Dicho así, me la calle. No, dicho así, no me importa la cosa que piense. ¿Qué hace un taxista? La calle. Desde el momento que usted pisa la calle, sale de su casa y pisa la calle, ¿qué hace? La calle. Bueno, la calle es otra, pero en la calle, ¿no? Y entonces, como decía, era todo un tiempo de observación. Y después me ocurrió después también, cuando le das a una persona una cosa, en este caso una rosa, me daba a la gente rosas regaladas, y a la hora de dársela, me dice, no, yo te la estoy dando. Se pensaba que le iba a tener. No la quieres, digo, no la quiere, por eso se la quedará. O sea, a ver si me comprende. Es el miedo, el acercamiento de las personas. Hay personas que lo rechazan, que tienen miedo, desconfianza, pero es que la desconfianza te lleva a no el acercamiento, a no compartir. Bueno, jo he vist fora de Barcelona, aleshores doncs, no estic molt acostumat a com es viu a Barcelona, no? Però una cosa, i per això una cosa que sempre em crida l'atenció quan entro al metro, sempre em crida l'atenció. Vosaltres possiblement no us passa desapercebut perquè és un mitjà quotidià, no? Però entro al metro i sento per la megafonia, no? Vigili les seves pertinences. I aleshores dic, ostres, no mangui, no? Ui, estoy rodeado de ladrones, ¿no?
Què és això? O sigui, el missatge subliminal és aquest. Estàs rodejat de dolents, gent que et volen fer mal. I ells es protegiran. Sí, i ells et protegiran. Sí, però... Bé, però això s'ha arribat. Això és realment terrible, no? Aquest missatge que està donant-se subliminal forma part de l'estratègia del sistema de separar-nos, de dividir-nos, de posar-nos els uns en compte dels altres. Ells, en definitiva, són els que vetllen per nosaltres. Com vaig veure amb uns lavabos a Alemanya, que estaven en plan de broma, realment, uns lavabos que hi havia un cartell que posava per la vostra seguretat aquests lavabos estan dotats de càmeres de videovigilància. Que era mentida, o sigui, era per enfotir-se, que és això, no? O sigui, per la nostra seguretat, què? Per la nostra seguretat volen controlar. Per la meva seguretat el que has de fer és vetllar que en el metro no hi hagi manguis. No avisar-me a mi, ei, sabem, estem tan convençuts que hi ha manguis en el metro que t'avisem. No, perdona, però jo no pago impostos per això, jo pago impostos perquè no hi hagi manguis al metro. No? Però no es tracta d'això. Sí, el màxim és para que... Mira, a mi m'han pres en un lloc i està gravat. I una filmació que més clara no pot ser. La persona, vull dir, amb ulleres, vidre clar, i són muntura negra, és un senyor, l'edat, es veu perfectament la persona. Encara és hora que tinguin de dir-me res. No, clar, perquè en definitiva no estan per això. En definitiva no estan per això. En definitiva la policia no deixa de ser un mitjà repressiu del sistema per si se t'acut de dir una o altra. Com? Això, com tolereu això i tal, per aleshores doncs anar per tu, perquè has cridat, perquè has creat malestar social. És a dir, si te'n vas davant de la casa d'algun d'aquests politicastres i el denuncies per les seves accions i tal, aleshores estàs creant alarma social. Però el que ells creen en el metro, això no és alarma social. Això no és alarma social. Jo crec que ho fan tot això. És una mica de justificar-se lo que tenían que hacer. Es tener una vigilancia de verdad. Que la gente pudiera ir por aquella tranquilamente. Porque ya ven, en tal sitio me han robado la cartera. Y no se preocupe que tendrá la cartera y los dineros, porque sabemos quién se la robó, porque además lo sabe. La policía conoce a toda esta cosa. En vez de ir a pescar a esos individuos, coger a esos individuos y decir, ¿vosotros qué? ¿Que no podéis comer? Pues ya te daremos faena. Porque ahora que vamos de faena, la mentira más grande que está diciendo la sociedad nuestra, toda la sociedad capitalista, es que no hay trabajo. Eso es la aberración más grande del mundo, que no hay trabajo, mientras el mundo está podrido por todos lados. Pues cojamos la escoba o la pico y la pala, lo que sea, y limpiemos el mundo, que será la faena. Con la gente de fuera, recogiendo dentro de los containers con camiones los papeles, o sea, todos los camiones, los están vendiendo, no recogen los containers nosotros, pero los recogen y hacen... Esta riera no la han limpiado nunca, este río no la ha limpiado nunca, pues aquí no hay un pocas veces para unas veces nueve. Pero esto demuestra que no... M'agradaria compartir una cosa. I enllaço una mica el que estava explicant abans amb el de la plaça, l'assentamiento, el 15M, quan es va organitzar, va tindre tota la... I va coincidir que jo feia molt poc temps havia llegit un llibre des del 1984. I vaig viure, realment, vaig reviure el que havia llegit el llibre moltíssim. Em vaig quedar amb una frase que ara me l'estava recordant mentre vosaltres parlàveu, que deia un poble, ho feia en castellà, un poble que lluita per la felicitat i no per la llibertat tendirà a ser esclau sempre. I és el que ens està passant. Estem lluitant
porque consumir, porque se hacen más felices, porque si La tal... felicidad de los demás. Esa felicidad que ens expressa, és que no podem... I aquesta frase encara l'estic recordant. Un pueblo que llora por la felicidad. No, un pueblo que lucha por la felicidad, que lucha, perdona, que lucha. en lugar de la libertad tenderá a ser esclavo siempre. Més o menys, no me'n recordo con la fidelitat, però era això. I realment... És la filosofia. Jo realment em vaig quedar i... Si me permitís, os voy a dar una frase que eran tiempos del franquismo, el puro franquismo. Entonces había que ir con cuidado. Aquí una parroquia que hay aquí, San Ignacio de Loyola, que está aquí en la calle Provenza, en Tardegués, ¿no? Provenza, aquí es una casa normal. No. Antes estaba en el colegio que hay en la calle de 2 de Mayo, había un colegio de monjas, que estaba, había una capilla muy bonita, y era de las monjas todo aquello. Resulta, allí se hacían unas reuniones, que estaban muy bien, los jesuitas, por lo que fuera, daban pie a muchas cosas. Y en una de las reuniones que estuvo, hubo un sociólogo, un señor que tendría 40 años, ¿no? Y soltó una frase que a mí se me quedó grabada, no me la voy a hacer. Dice, mira, hipotéticamente, porque habló de lo que hablaba usted antes, del miedo. Dice, si venimos al mundo y ya nos meten el miedo a la cabeza, cuidado que no te lo quiten, que te van a un crío a comprar, cuidado el dinero que no te lo quiten, que tal, que cual. Dice, si esa persona, en vez de mandarla con ese equipaje, le dice, no, mira, si ves a alguno por la calle necesitado, le das el dinero. O si, cuidado, si una persona mayor, no, cuidado, no te fíes de nadie. No te fíes de nadie. Y eso que ha dicho usted de las preferentes, eso es una estima, que yo no sé si usted de aquí, pero aquí sí tiene la estima. Tenemos un miedo al ridículo que es ridículo. Porque si una persona tiene un fallo, que la han engañado, es lo más lógico, lo más humano y lo más solidario, es decirlo, mira, me ha pasado esto, cuidado, que te pase a ti también. Bueno, ahora se supone que no le pasa porque todo el mundo está como muy... Pero a mí me atraparon también. Como todo el mundo, la mayoría va por el mundo como con una... sin ignorancia. Todo el mundo sabe de todo, mucha gente, mire, yo ahora voy a... No es que vaya así, sino la observación, ¿no? Sí, la respuesta, ¿no? Se escucha. No la respuesta, o los temas, o lo que escuchan, ¿no? A los demás, ¿no? Todo el mundo, por eso lo que hace es escuchar, observar, y todo el mundo puede ser listo, todo el mundo es inteligente. Pues, perdone, que no me decía. No, però aquí, amb el tema dels referents, he de dir una cosa, perquè nosaltres ho vam viure amb el cas dels meus sogres. Els meus sogres li van comentar a la meva companya, a la seva filla, que anaven a contractar unes preferents a Caixa Laietana. I immediatament l'Aima els va dir que aneu a fer i tal, els va explicar. I no, i van dir que no, que el Jordi, el director de l'oficina de la Caixa Laietana, que fa 20 anys que és director de l'oficina de la Caixa Laietana de Girona, de Tona, que sempre els ha assessorat tan bé, que els hi ha explicat tant que és molt segur que és el millor, que el més segur és aquí. Total que per les advertències de la filla no van posar tota la quantitat que pensaven posar, però van posar una bona quantitat. Clar, se't queda cara de boniat, no? Quan has confiat en una persona. Perquè la banca ha funcionat sempre per confiança. Això és una de les coses que a mi a vegades em sorprèn. Tots estem convençuts, tothom, fins i tot la gent que passa pel carrer, que no s'amoïna per coses, no? Tots estem convençuts que la banca ens ha estafat, ens ha enganyat. A tots, no els dels preferents, a tots. Aquí està, ara acabes de dir la paraula, a tots. A tots. Però com que no hi ha res que faci més mal que el desengany, en comptes de fer-nos feliços el desengany, perquè sortim de l'engany i entrem a la veritat, no, ens fa molt de mal el desengany. Ens estimem més viure enganyats. Aleshores, busquem possibilitats d'enganyar-nos, no? I aleshores passa com el que deies tu, que fas el comentari
I diuen, sí, però a mi no em passarà mai com amb tu les preferents. I dius, no, aquesta persona està visquent el seu engany, li estàs posant el desengany per endavant i no el vol veure. Perquè si el veu, es desenganyarà amb el seu engany. I això fa mal. Espera, es que aprofito un paréntesis solo. Aprovecho lo que vosotros habéis introducido ahora, lo de la banca, porque os vuelvo a pasar uno de los otros temas que trabajamos a partir de las energías renovables, era la banca ética. ¿Vale? Y tenía aquí, os paso hojas, tenía aquí una selección, una serie de sociedades entre las que está... Pues, perdón que yo me desvío un poco, porque la frase lapidaria que dijo aquel hombre, o sea, el ejemplo lapidario que puso en su libro, dice, vivimos aquí en una sociedad que es una dictadura de derecha. Dice, yo ya no os pongo esa hipótesis, ni os pongo la hipótesis de Rusia, que es una dictadura socialista o comunista, os pongo que hagáis una hipótesis vosotros y buscar el país más democrático que os guste, ni que sea Suecia, ni que sea Inglaterra, buscar el que queráis. Dice, hipotéticamente, dice, montar en ese país que tanto os gusta una escuela que enseñen simplemente lo que hay que enseñarles a los críos. Dice, no tardará ese gobierno tan democrático, media hora después de enterarse que mandará a la policía a la cerrar. Pues eso que Disculpe, Está todo pero dicho. el problema Está todo dicho. Se están abriendo muchas Sí, está todo dicho. muchos proyectos educativos, ¿no? Así pero no siempre están abiertos a lo que dice otro, no siempre están abiertos. Este es el problema, porque los enseñantes, los que hay tanto, el colectivo de enseñantes, no están dispuestos, van a lo que ellos tienen en mente, no escuchan.